Habiendo realizado o completado ya todos los elementos teóricos para la conformación de los modelos de bielas y tensores y para su verificación a través de los criterios de resistencia, que es lo que terminamos en la diapositiva anterior, vamos a comenzar ahora a ver algunos casos particulares que, independientemente de que se puedan resolver con modelos de bielas y tensores, ya sea porque se repiten bastante en las estructuras que normalmente se ven en el medio, o bien porque tienen alguna dificultad particular y hay que hacer alguna consideración, merecen una visión más focalizada. El primero de ellos es el caso de las ménsulas cortas. En este caso no los vamos a estudiar por su complejidad, sino por su repetitividad y por su aplicación bastante frecuente en determinado tipo de edificación. Este tipo de edificación está relacionado normalmente con el uso industrial y con la existencia de lo que se denomina un puente grúa. Puente grúa es una estructura metálica que cubre una determinada luz y del cual, a través de un gancho, se pueden colgar determinados pesos, con una capacidad máxima que está dada por el puente grúa. El puente grúa tiene un carrito en la zona superior que le permite moverse en esta dirección y, en definitiva, lo que se hace es poder barrer un área determinada de un galpón industrial para poder mover objetos de gran peso de un punto a otro de ese área. Como se trata de usos industriales, normalmente los objetos que se pueden tener que levantar pesan 1 tonelada, media tonelada, y entonces son difíciles de manejar de manera práctica y segura, sobre todo con otro tipo de medios de elevación. Esos puentes grúas terminan descansando sobre unas vigas longitudinales que también son metálicas, y hasta ahí todo esto es básicamente más bien especialidad mecánica, pero en un determinado punto esta viga, este puente grúa, se tiene que apoyar en la estructura civil. Concretamente, por ejemplo, en esta columna que tenemos acá. Y nos encontramos con que físicamente la columna tiene un filo y el puente grúa se tiene que mover, entonces aparece la necesidad de hacer una saliente de nuestra estructura civil para poder generar el espacio, y esa saliente es lo que se llama ménsula corta. Justamente ahí aparece esa necesidad. Y la ménsula corta, por ser una discontinuidad geométrica y por sus dimensiones, es siempre un elemento de gran altura, es siempre una región tipo D. Aquí vemos una foto de lo que les mencionaba anteriormente. En general, el puente grúa, como elemento mecánico, tiene indicada su capacidad para que nadie cargue más de lo que corresponde. Y acá tenemos nuestra ménsula corta. Esto que está aquí es la columna, que en este caso es metálica, y luego la cubierta de la estructura. Es la configuración típica de una nave industrial con un puente grúa. Podemos distinguir el caso de la ménsula corta en dos. Aquella que tiene una carga superior, es decir, en la que lo que tenemos es una carga que apoya en la ménsula corta a través de algo que en general es una placa de apoyo, una placa metálica normalmente. Y cuando vemos el esquema de isostáticas aparece lo que estamos viendo acá. Recuerden, líneas de trazos son compresiones, líneas continuas son tracciones. Entonces, a partir de esta observación surge el esquema de bielas y tensores, o el modelo de bielas y tensores típico para una ménsula corta con carga superior. Una biela comprimida que está representando a estas isostáticas que tenemos acá, y un tensor que está representando a estas isostáticas que tenemos acá. En general, podemos tener una carga vertical, que es la que está dada directamente por el peso que lleva el puente grúa, pero también hay fuerzas horizontales dadas por
esfuerzos que se denominan en particular de bamboleo, que es el hecho de que cuando se levanta la carga, esta se mueve y produce algunos efectos laterales, además del efecto vertical. Entonces, el equilibrio de la ménsula corta es muy simple, aparece una tracción T, aparece una compresión F, y básicamente todo esto descansa en este ángulo que tenemos aquí. Y con algunas consideraciones geométricas de longitud entre el filo de la columna y la fuerza, de longitud al nodo y demás, que en realidad van a trabajar con mayor precisión o con mayor dedicación en la práctica. Van a encontrar ustedes en la guía de trabajos prácticos que, como habíamos mencionado, ya resolvemos para diferentes longitudes y alturas de ménsula corta el ángulo θ. El ángulo θ permite resolver estáticamente el problema de manera absoluta. Y también en este gráfico y en una tabla está T sub U dividido adimensionalizada con la carga vertical. Y entonces, aplicando estas expresiones, podemos resolver la situación. Recuerda lo que habíamos dicho anteriormente, desde el punto de vista teórico es importante, y práctico sobre todo también, por supuesto, saber que si nosotros trabajamos con una carga externa mayorada, y planteamos el equilibrio con la carga externa mayorada, la vertical y la horizontal, por eso está puesto el subíndice U, lo que vamos a obtener dentro del esquema o modelo de bielas y tensores son acciones o solicitaciones, por ejemplo en el tensor, mayorado. Entonces, haciendo las cuentas con el gráfico, la tabla y todo lo que van a hacer mejor en la práctica, van a obtener un T sub U. Pero luego, para hacer el dimensionamiento, hay que pasarlo a términos nominales. Para obtener T sub n hay que hacer T sub U sobre phi, y recuerden que phi siempre en elementos de gran altura, regiones D, es igual a 0,75. Independientemente de que sea una tracción. Y luego, una vez que se tiene T sub n en términos nominales, se calcula la armadura como T sub n dividido Fi. Eso es siempre igual. Cuando la carga es inferior en lugar de superior, hay casos raros, pero hay casos en los cuales la carga está colgada. La única diferencia es cómo se plantea el esquema de bielas y tensores. Y se puede plantear, ya sea, básicamente la diferencia va a estar en los tensores, se puede plantear con un esquema de tensores vertical y horizontal, vertical este obviamente y horizontal este otro, o bien con un esquema en el cual tenemos básicamente este mismo horizontal y este otro está inclinado. El problema que tiene esto es que obliga a colocar barras inclinadas. Siempre es mejor en general trabajar dentro de lo posible con esquemas de bielas y tensores que tienen tensores en direcciones ortogonales, paralelos a los lados de la estructura u horizontales y verticales. La única diferencia es que aquí, en definitiva, obsérvese que la carga que aquí viene de forma directa de este punto a este otro punto, mediante esta diagonal, aquí lo único que se está haciendo es llevarla primero al punto superior y luego trasladarla hasta acá. Y la diferencia es que para eso aparece una biela comprimida para generar ese desvío en esta zona superior. Pero luego esto se trata exactamente de la misma manera. Existen otras aplicaciones de la ménsula corta, básicamente en, por ejemplo, elementos premoldeados, en los que por alguna razón de gálibo en un puente, por ejemplo, es necesario materializar el apoyo no en la cara inferior de la viga, que sería este plano, sino en un plano superior. Entonces, la reacción, en lugar de introducirse aquí, inferiormente, que sería lo óptimo desde el punto de vista estructural, debe aplicarse en un plano superior, y a partir de esa circunstancia es necesario generar un esquema que es en definitiva una ménsula corta invertida y que tiene diferentes
modelos o esquemas de bielas y tensores con los que se puede equilibrar. El superior es uno de los clásicos. Aquí aparece este tensor, que es el tensor de la ménsula corta, repito, está invertida, y a través de dos bielas, que son estas que están aquí, en definitiva, con otro tensor, la carga termina llegando al mismo lugar o al mismo punto que hubiese llegado si la reacción o si el apoyo se producía inferiormente. Como hemos dicho siempre, los esquemas de bielas y tensores no son únicos, existen diferentes alternativas y diferentes variedades. En general es deseable que los tensores tengan direcciones verticales y horizontales o paralelas a los bordes, tal como cumplen estos dos que tenemos aquí. También se puede disponer inclinado, pero en ese caso las barras tendrán que estar inclinadas también, y este no es un buen esquema de bielas y tensores porque muy probablemente van a terminar apareciendo fisuras aquí y aquí también. Entonces, cualquiera de los dos superiores es mejor. Este no es que sea imposible, sino que no es tan bueno como los dos anteriores. Continuando con el análisis de elementos particulares, de esquemas bielas tensor para elementos particulares, tales como vimos anteriormente las ménsulas cortas, vamos a analizar en particular las vigas continuas. Vigas continuas de gran altura, por supuesto. Una viga continua de gran altura tiene una distribución de isostáticas. Imaginemos que esta es una viga infinita y que este es un tramo típico de una viga infinita. Cuando decimos infinita, en realidad nos estamos refiriendo a una viga de muchos tramos. Y la particularidad que aparece en una viga continua de gran altura es principalmente el hecho de que las tracciones sobre los apoyos, para fijar ideas, aquí tenemos los apoyos de la viga continua, que están a una luz L. Se supone entonces que aquí tendremos las reacciones y que este esquema se repite, como digo, en teoría en el infinito o una gran cantidad de tramos iguales. Aparecen tracciones en el centro del tramo. Aquí tenemos estas isostáticas de tracción, y sobre los apoyos, la particularidad que tienen las vigas continuas de gran altura es que las tracciones aparecen no en la cara superior, sino que las principales tracciones aparecen más o menos a media altura. Entonces, a partir de esta inspección de las líneas isostáticas, se puede plantear un esquema de bielas y tensores como el que se ve aquí, en el que tenemos tensores de tramo, por llamarlos de alguna manera, y tensores sobre los apoyos que no están ubicados en el plano superior, sino que están ubicados a media altura. Y a partir de eso se puede plantear el equilibrio, junto con las bielas, por supuesto, que son las líneas de punto que aparecen aquí. Pero si se observa en detalle este reticulado, se aprecia que es un modelo hiperestático. Obsérvese que aquí lo que se conoce como dato de partida es la carga superior y las reacciones. En realidad las reacciones obedecen a la carga superior. Si esto es infinito, van a ser todas iguales. Y hagan el ejercicio de, sabiendo que estas cargas son conocidas, plantear el equilibrio de cualquiera de los nudos y se van a dar cuenta de que no se puede resolver estáticamente. Siempre hay una incógnita más que la cantidad de ecuaciones. Eso es porque este es un modelo hiperestático. Un modelo hiperestático de bielas y tensores, un esquema de bielas y tensores hiperestático, recuerden que ya lo mencionamos anteriormente, tiene la dificultad de que para resolverlo hay que asignarle rigidez a sus elementos. Entonces, cuando nosotros vamos a asignar rigidez a, por ejemplo, los tensores, probablemente no vamos a tener tanto problema porque los tensores representan a barras.
Podemos discutir si hay que agregar la rigidización por tensión o no, lo cual sería correcto, cómo calcularla y demás, pero la mayor dificultad está cuando se le quiere asignar área, es decir, rigidez, a las bielas. Porque las bielas, por ejemplo, este caso, está representando a todo un campo de compresiones. Entonces, ¿cómo se le asigna rigidez a una única barra, como esta, cuando en realidad representa un sector grande de hormigón? Eso es complicado y eso hace que esa incertidumbre o esa indeterminación o la aplicación de diferentes criterios para aplicar esa rigidez conduzca a un modelo hiperestático que, según sea el criterio que usemos para aplicar rigidez a las bielas, nos dé diferentes resultados. Entonces, genera una dificultad adicional que puede ser salvada resolviendo el hiperestático, pero también puede ser salvada asumiendo un esquema de bielas y tensores que sea isostático. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar una viga continua, en este caso de 2 tramos, e isostatizar su esquema de bielas y tensores. Recordemos que los esquemas de bielas y tensores tienen que cumplir con la condición de equilibrar las acciones externas internamente y transferirlas a los apoyos. Y en ningún lugar superar la resistencia de los materiales. Pero la condición de equilibrio puede ser provista por una gran cantidad de esquemas de bielas y tensores. Y esos esquemas de bielas y tensores pueden ser hiperestáticos y también pueden ser isostáticos. Entonces, lo que tenemos aquí es un esquema de bielas y tensores para una viga continua de 2 tramos, después veremos el de infinitos tramos, que está propuesto en una normativa española denominada EHE y que tiene la ventaja de simplificar el análisis, porque lo que está haciendo, observen, es, en definitiva, tomar un esquema de bielas y tensores, que es este, y con ese esquema de bielas y tensores equilibrar una parte de la carga. ¿Qué parte de la carga está equilibrando? Está equilibrando la carga que va desde aquí hasta aquí. Y además, dentro de ese esquema, atribuye este 0,2 de L multiplicado por W, obviamente, a esta biela y este 0,4 de L a esta otra biela. Y este es un esquema isostático. Del otro lado, como esto es simétrico, resulta lo mismo, por supuesto, en este lado. Y en el centro, para generar el esquema de bielas y tensores que dará el resultado de la armadura de tramo, genera este esquema, al cual le asigna otra carga, que es básicamente la que va desde acá hasta acá. Y esa carga, por supuesto, la va a dividir en 2. De más está decirlo, esta mitad va a ir por esta biela, es simétrico, y esta otra mitad va a ir por aquí. Entonces, haciendo esta asignación, sabiendo que por cada una de estas dos va a 0,4 de L por W, se puede plantear perfectamente el equilibrio. Pero aún más, lo que hace esta propuesta reglamentaria española es directamente dar los valores de las tracciones en los tensores a partir de la carga distribuida W, que estará expresada, por ejemplo, en kilonewton por metro, y la luz L, que es la luz de tramo. ¿Está bien? L es esta distancia desde aquí hasta aquí. Esta distancia es L. Y tiene una limitación en el hecho de que considera que la altura de la viga continua es igual a la luz. Entonces, también hay que observar el hecho de que la altura a la que se coloca la armadura traccionada de apoyo es esta que está aquí, 0,35 de L, esta altura.
bien lejos de la cara superior, como se haría en una viga continua de altura normal. Cuando se tiene una viga de tramos infinitos, como la que habíamos visto al principio, recordemos lo que habíamos mencionado digamos, hace 2 diapositivas, era que aparecía un esquema que era hiperestático, como era este, y la misma norma española propone un esquema de bielas y tensores parecido al que vimos anteriormente, en el cual resuelve en posición y en requerimiento de armadura o de capacidad la ubicación de los tensores y de las bielas para una viga que ahora se supone que tiende a infinito. Y también, como siempre, está dando en función de L la altura a la que se tiene que colocar la armadura traccionada sobre el apoyo. Está limitado al hecho de que la altura sea igual a la luz, por supuesto. Y de esta manera, isostatizando un esquema de bielas y tensores, estamos cumpliendo con la condición de equilibrio interno. No se está apartando demasiado de la red isostática, eso es importante decirlo también, no se está apartando, y está permitiendo una resolución estática mucho más simple en términos operativos, sin la necesidad, es decir, rodeando el inconveniente de tener que asignarle rigidez a las bielas, lo cual, como ya se mencionó anteriormente y se explicó, tiene sus dificultades inherentes y nunca va a poder ser resuelto con absoluta precisión. Previamente habíamos analizado las diferentes metodologías con las cuales podíamos resolver las regiones tipo D. Y habíamos dicho que principalmente íbamos a utilizar los modelos biela-tensor, ya los hemos estudiado extensamente, pero también mencionamos que existían expresiones empíricas que en realidad habían sido las ampliamente utilizadas antes del desarrollo de la teoría de los modelos biela-tensor, aproximadamente en la década del 80 del siglo pasado. Estas expresiones empíricas, habíamos dicho, tenían simplemente el condicionamiento de que tenían que ser utilizadas dentro de las condiciones en las que habían sido desarrolladas desde el punto de vista empírico, es decir, con un sustento de ensayos, pero que dentro de ese contexto eran absolutamente válidas y son muy útiles. La razón por la que las expresiones empíricas son tan útiles las vamos a ver, por ejemplo, estudiando el problema de una expresión empírica para una ménsula corta, que es alguna de las que van a utilizar en la práctica. Por ejemplo, tomemos el caso de ménsula corta con carga superior. Y consideremos que tenemos una carga externa, V sub U vertical, otra carga externa, HU. Recuerden que habíamos mencionado que típicamente esto respondía al apoyo de un puente grúa y que el puente grúa transfería una carga vertical y también un efecto de bamboleo, que es la carga horizontal. Esta HU, la vertical, es la V sub. ¿Cómo trabaja una expresión empírica? De la siguiente manera. En primer lugar, calcula una acción, en este caso un momento flector, en una determinada sección crítica. Para una ménsula la sección crítica es esta sección que tenemos aquí. Entonces, considerando que ya se tiene definida esa sección crítica, y uso la nomenclatura que se usa para elementos que no son de gran altura también, por supuesto, entonces lo que se hace es directamente obtener el momento en esa sección. Entonces, en este caso la expresión es muy sencilla y es esta. El momento último es el valor de la carga vertical V sub U por la distancia perpendicular más HU por la altura H', que es la que hace que produzca momento respecto, en este caso, de la biela traccionada, que es lo que se requiere. Ese es el momento flector en ese plano, el momento flector máximo en el elemento estructural, que en este caso es una ménsula.
Luego, para establecer el equilibrio interno de un momento flector externo, lo que hace falta es un brazo interno. Ese brazo interno es Z. Es el brazo interno de un par dado por una atracción, que es la del tensor. Si estuviésemos pensando en el esquema de bielas y tensores, sería el tensor. Y una compresión que en realidad está inclinada, pero que tiene una componente horizontal que es igual a la atracción. Entonces, si nosotros lo que queremos es obtener principalmente la tracción en las armaduras, sabemos que este par de TU y esta C, que podemos denominar acá, que son iguales, multiplicado por Z, va a igualar ese MU. Y entonces, TU es MU dividido Z, y lo que hicimos al multiplicar HU por H' fue reducir esta fuerza HU al plano de la armadura, y entonces luego directamente lo sumamos en la tracción. Una especie de flexión generalizada. Lo que hace la expresión empírica, fundamentalmente, es darnos el valor de Z. Eso es lo que provee la expresión empírica. Todo lo demás es estática y equilibrio interno, momento flector, y equilibrar el momento flector con un par interno. La expresión empírica nos da, como decía, la altura Z. Entonces, si en este caso H, por ejemplo, depende de determinadas condiciones geométricas, si H es mayor que 2L o L sobre H menor que 0,50, vale 1,2 de L, siendo L la luz de la ménsula, desde la carga hasta el plano de empotramiento. En cambio, cuando L sobre H es mayor que 0,5 pero menor que 1, entonces Z tiene este valor. Y así de simple es la situación. En función de cómo es la configuración geométrica, calculamos Z, luego calculamos el momento y obtenemos la tracción como el momento dividido Z. Y en este caso hay que sumarle el HU. Así de simple funcionan las expresiones empíricas. Y recuerden que el único condicionamiento es que hay que aplicarlas en estas condiciones. Es decir, si nosotros tenemos, en lugar de una carga concentrada, una carga distribuida, no la tenemos que aplicar. Ese es el único condicionamiento. O, digamos, si vamos a aplicarlo extrapolando las condiciones, corremos el grave riesgo de cometer un error. De la misma manera, se han desarrollado expresiones empíricas, por ejemplo, para vigas de gran altura de un tramo, el caso típico que habíamos visto desde el principio con los esquemas de bielas y tensores. Y entonces, en este caso, el momento externo, esto es para una carga uniformemente distribuida superior, aquí es lo mismo, está en el dibujo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale el momento en una viga simplemente apoyada? Bueno, MU obviamente va a valer Q, en términos últimos, por L cuadrado dividido 8. Eso es MU. Y luego, en función de las condiciones geométricas, de cuánto vale la relación L sobre H, calcularemos el brazo interno, y con ese brazo interno podremos obtener T sub U, que es la tracción en las armaduras. Y vamos a obtener un valor muy parecido, no exactamente igual al de los esquemas de bielas y tensores, pero absolutamente muy parecido. Por lo tanto, las expresiones empíricas son muy prácticas, insisto, cuando se tiene una viga de gran altura con carga uniformemente distribuida superior, se aplican estas expresiones. Pero si tuviéramos una carga concentrada, no, hay que aplicar las expresiones empíricas que están desarrolladas
para ese caso de carga y esas condiciones geométricas. Aquí tenemos básicamente un ejemplo de una estructura de transición que fue desarrollada en el año 1965, cuando los esquemas de bielas y tensores todavía no estaban desarrollados, o sea, no existía tal teoría, y que por lo tanto ha sido determinada o calculada con expresiones empíricas más algún otro apoyo. Y es una aplicación de vigas continuas de gran altura, porque observen que lo que se tiene aquí es una viga que tiene una altura, esta altura respecto a su luz, que es más o menos la mitad de la luz y por lo tanto es una viga de gran altura. En el caso de las vigas continuas, o sea, para el caso anterior, las expresiones también están desarrolladas para las tracciones y tanto en tramo como en los apoyos, y en función de las condiciones geométricas se obtienen los valores de los brazos internos que equilibran los momentos externos a partir de las tracciones que aparecen en las armaduras. Entonces tenemos las tracciones de tramo externo, que son estas, las tracciones de tramo interno, que son estas, las armaduras de apoyo externo, que son las que están por aquí, las armaduras de apoyo interno, y en función de los momentos dados por la solución de una viga continua con rigidez uniforme en todos los tramos, obsérvese que esto puede ser resuelto en términos elásticos y obtener momentos calculándolo como una viga continua directamente. No hay ningún inconveniente en hacer eso para obtener, por ejemplo, el momento de tramo externo. Y luego, a partir del momento de tramo externo, con esta expresión que vale para TE y AE, que es lo que estamos viendo exactamente, con ese momento se calcula el Z y dividiendo el momento por el Z se obtiene la tracción a partir de esta forma. Lo mismo se aplica para todos los demás. La armadura de apoyo externo se calculará con el momento negativo en este apoyo. Y con esta misma Z, porque lo que nos dice aquí es que vale para TE y AE, se va a determinar esta armadura que tenemos aquí. Y así siguiendo con todos los demás. Una vez que se tiene cada una de las tracciones en términos últimos, porque se han calculado los momentos con acciones mayoradas, y por lo tanto, al dividir momentos últimos por los valores de Z dados por las expresiones empíricas, vamos a obtener tracciones en los tensores en términos últimos, hay que pasar esas tracciones en términos últimos a nominales dividiendo por phi, recordando que phi vale 0,75 en cualquier caso. Y entonces eso, TU dividido 0,75, nos va a dar TN y luego la armadura sí puede calcularse a partir de TN dividiéndolo por la resistencia especificada del acero y obtener el requerimiento de armadura en las diferentes secciones. Con este punto anterior estaríamos terminando en definitiva toda la parte correspondiente a la determinación, a la resolución de los problemas de las regiones D, ya sea a través de los modelos Biela-Tensor, a través de las expresiones empíricas. Vamos a poder hacer la determinación de la cantidad de armadura necesaria, la verificación de las zonas nodales. Vamos a poder hacer la verificación, el dimensionamiento o el chequeo o verificación de los diferentes elementos. Como en cualquier elemento de hormigón armado, una vez que se ha terminado el dimensionamiento o el diseño, como se lo suele denominar,
siempre hay que cumplir con determinadas condiciones o disposiciones constructivas. Vamos a ver algunas. Este es un tema más de la práctica que será desarrollado con más extensión en la práctica, pero vamos a ver algunas disposiciones constructivas que tienen relación con la teoría. La primera de todas y más importante es que todos los elementos de gran altura, todas las regiones D, tienen que tener armadura en ambas caras y en ambas direcciones, y que en general eso se dispone con mallas ortogonales. Esa armadura, en cada una de esas caras, tiene que cumplir o tiene que ser un 1,5 por mil de la sección geométrica. Es decir, que la armadura en centímetros cuadrados por metro se calcula como 0,0015 por el espesor en centímetros multiplicado por 100. Y tiene que tener una separación máxima que sea el menor entre 2 veces el espesor o 30 centímetros. T es el espesor. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos una viga de gran altura en la que el espesor es de 0,20 metros, resulta una armadura transversal de 3 centímetros cuadrados por metro y, por ejemplo, se podría poner en ambas caras mallas ortogonales de dB10 cada 26. En cada cara una malla de dB10 cada 26 en ambas direcciones. Porque esta separación de 26 es menor que 2 por 20, que es 40, o 30, es decir que acá el menor de ambos sería 30 y 26 es menor que 30. ¿Qué ventaja o digamos qué relación tiene esto con la teoría? La relación que tiene con la teoría es que recordemos que las bielas comprimidas tipo botella tenían una resistencia a la compresión disminuida por las tracciones transversales que aparecen por su forma de botella. La apertura del campo de compresiones de las isostáticas de compresión producía, recordemos, tracciones transversales y eso genera un estado biaxial que disminuye la resistencia a compresión en la dirección lineal o longitudinal de la biela. Pero si había una armadura que tomara esas tracciones, esa disminución de resistencia era menor. Y en aquel momento mencionamos que había una armadura mínima y es exactamente esa armadura mínima. Es decir que en realidad las bielas comprimidas de tipo botella siempre van a estar en la condición de que haya una armadura que las cosa y que contribuya a tomar y a morigerar el efecto de esa tracción transversal. No lo anula completamente, la disminución sigue estando, pero no es tan fuerte. Una condición constructiva o reglamentaria que está expresamente mencionada es la condición del anclaje extremo. Esto tiene una razón teórica importante, bien fuerte, y es que, como dijimos, en un esquema de bielas y tensores, lo que tenemos es que las tracciones son iguales en todo el elemento. Entonces, si nosotros tenemos aquí el esquema de bielas y tensores típico que tenemos para esta situación, esto venía aquí, esto venía aquí y aquí aparecía el tensor inferiormente, está representando toda esta armadura. Esta tracción T era constante básicamente desde este nudo hasta este nudo. Entonces, al ser constante desde aquí hasta aquí, es necesario que la armadura esté anclada ya en ese plano. Por esa razón de que es constante de apoyo a apoyo. Entonces, como mínimo hay que medirla a partir del plano 1,1, que sería el filo interno del apoyo, y para lograr eso, en general, o bien se dispone una longitud en vertical, es decir, la barra que viene horizontal se dobla hacia arriba de manera tal de poder darle la longitud, o bien, para tener el anclaje que necesita a partir de ese plano 1,1, se lo cierra
y luego en otro lado se lo ancla. Entonces aquí está cerrado y aquí también está cerrado porque tiene que tener anclaje en esta longitud por superposición. Esto es muy importante por la razón expresada de que en este tipo de elementos los tensores tienen tracciones constantes de extremo a extremo. En general, si estos elementos tienen armaduras importantes, hay que tener algunos cuidados con los radios de doblado de esas armaduras. Armaduras de gran diámetro tienen diámetros de mandril de doblado grandes y no terminan en un ángulo recto como se lo suele dibujar, sino que cuando se dibuja ese radio de curvatura del doblado, terminan alejándose mucho de la esquina recta que se suele dibujar esquemáticamente. Entonces, este es un ejemplo. Si la barra viene por aquí y dobla, no llega hasta esta esquina, como se puede dibujar esquemáticamente, y además hay un recubrimiento que considerar o que verificar. Si esto que tenemos aquí es el apoyo, entonces hay que verificar una condición y es que no se rompa el apoyo cortando y resistiendo por fricción a lo largo de este plano sin tener ninguna armadura que cosa ese plano de rotura. En general, si este ángulo alfa es menor que 35 grados, la solución, la verificación de la estabilidad de esa fisura potencial es favorable, es razonable. ¿Cómo se logra eso? Bueno, jugando precisamente y dibujando a escala todos los elementos de la estructura. Tanto la barra como el recubrimiento, la distancia que hay para el otro lado y demás. Entonces, son elementos que después del cálculo teórico, esquemático, requieren una segunda vuelta de diseño que es muy importante, haciendo el detallado con los dibujos a escala, con todos los elementos a escala, haciendo este tipo de verificación de anclaje, de descalce de apoyos. En el caso de la armadura principal de las ménsulas cortas, que es esta, tenemos aquí, en primer lugar tenemos la cuestión de que obviamente trabaja en tensión desde aquí hasta aquí, con la máxima tensión T que salga del cálculo, eso ya lo habíamos dicho, y para solucionar eso, para anclarlo, hay diferentes alternativas. Si este plano, el plano de anclaje, que es el plano de la columna, este plano que tenemos aquí, es aproximadamente esta línea, o esta línea, entonces lo podemos resolver ya sea dándole desde aquí para allá la longitud de anclaje requerida, sería esta longitud que tenemos aquí, o bien generando una armadura en bucle horizontal que esté perfectamente anclada en esta longitud. Además, el reglamento recomienda colocar una armadura secundaria, y esa armadura secundaria es esta armadura que está aquí. Esta armadura secundaria es esta, es decir, serían estas barras. Y se recomienda que esa armadura sea mayor o igual al 50% de la armadura principal, pero distribuida en una altura igual a 2/3 de la altura menos el recubrimiento desde el plano de la armadura principal. Es decir, que si nosotros tenemos la altura menos el recubrimiento, que es la altura que va desde acá hasta acá, entonces hay que colocarla en 2/3, en esta altura. Una armadura mayor o igual al 50% de la armadura principal, distribuida. En general se la suele colocar de esta manera. Especie de estribos cerrados para la armadura secundaria, que también se puede usar para la primaria, pero para la secundaria normalmente se termina utilizando sí o sí ese tipo de dibujo, de trazado de armadura. En las ménsulas cortas aparece también el problema del descalce de apoyo.
Y entonces, como habíamos dicho, si alfa es menor a 35 grados, la solución es suficientemente segura. ¿Cómo se puede resolver esto? Esto se resuelve o bien moviendo el apoyo hacia adentro, que en realidad lo que significa es que estamos extendiendo la ménsula para allá, porque normalmente la posición de esta fuerza es, por ejemplo, la posición de la viga del puente grúa, y por lo tanto, en términos relativos a toda la nave industrial no se puede mover. Entonces, en realidad lo que hacemos es mover este plano hacia afuera junto con la armadura, y también eventualmente si tuviésemos una situación como esta y no lo queremos mover hacia adentro por alguna razón, también podríamos extender esta placa dejando esta fuerza en su posición, pero si esto es una placa de acero, ya podría, a través de algunos anclajes que se le colocaran aquí, hacia adentro por supuesto, tiene que estar anclado, si está suficientemente anclado, podría correr el plano de rotura así y ven que le cambia radicalmente el ángulo. Entonces, este tipo de detalles, como dije anteriormente, se tienen que resolver dibujando todo a escala, absolutamente a escala, no representando las armaduras con una línea, sino dibujando la armadura con el diámetro de su B que corresponde y colocando el recubrimiento con la distancia que corresponde y así siguiendo. Vamos a ver, ya para terminar, algunos ejemplos de aplicación de los problemas que se suscitan con las regiones tipo D. Es decir, algunos ejemplos reales de estructuras en los que tenemos regiones tipo D que cobran un protagonismo absoluto en determinados lugares de la estructura y que tendrán que ser resueltos, como lo hemos visto a lo largo de toda la clase, ya sea utilizando los modelos Viera-Tensor o utilizando expresiones empíricas. Un ejemplo típico que ya lo vimos al estudiar las ménsulas cortas son los apoyos de vigas a través de lo que llaman narices. Habíamos dicho anteriormente que esto se generaba normalmente por algún problema de altura y es cuando está limitado este gálibo, en realidad digamos el gálibo desde la cara inferior de la viga, y entonces o por alguna razón no se puede levantar el nivel superior, diversas razones, porque levantar mucho el nivel superior de un puente implica aumentar los terraplenes de aproximación y eso tiene un costo económico importante. Al puente en sí mismo levantarlo unos centímetros no le significa demasiado en términos de costo, pero a los terraplenes de aproximación sí. Y a veces hay problemas geométricos por las pendientes y demás. Entonces, esta solución de recurrir a narices, que son estos elementos que tenemos aquí, son muy frecuentes en el diseño de puentes. Entonces, eso, como habíamos visto, termina generando la necesidad de, en esta zona, resolver todo esto a través de un esquema de bielas y tensores, como un sistema bastante complejo que no es solamente la ménsula corta, sino involucra también a este sector, la primera parte de la viga. En general, empíricamente lo que se encuentra es que esta es la reacción y que aquí aparecen siempre algunas fisuras. Todo esto que tenemos aquí es una región tipo D. Si hacemos el análisis que vimos al principio de la clase de división entre regiones B y D, vamos a tener una discontinuidad geométrica, la vamos a cortar por aquí, vamos a poner el momento concentrado en esta cara y eso va a generar una región tipo D de altura igual a H, siendo H la altura de la viga, porque en general estas vigas tienen una altura mayor que el ancho. Y esto también es una región tipo D, entonces todo esto es una región que hay que resolver, por ejemplo, con un esquema de bielas y tensores. Y recién aquí empieza la región tipo B y la solución a través de la teoría de flexión y corte, que se sustenta, en particular la teoría de flexión, en el mantenimiento de las secciones planas. Entonces, este problema, el de la región tipo D, se puede resolver de diferentes maneras, con diferentes esquemas de bielas y tensores,
Y ven que aquí aparecen estos tensores aquí. Y obsérvese que ya fuera, en la región tipo B, fuera de la región tipo D, lo que aparece siempre, en todos los casos, es el típico esquema de reticulado o de bielas y tensores para una región tipo B, que si lo buscan en la clase o en el apunte van a ver que era exactamente esto. Tensores para la armadura inferior, tensores para los estribos y bielas para el cordón superior, bielas para las bielas inclinadas que contribuyen a la resistencia al corte. Y dentro de la región tipo D podemos tener diferentes esquemas de bielas y tensores con mayor o menor complejidad. Recuerden que cualquier esquema de bielas y tensores, cuando lo vamos a materializar, implica que donde hay un tensor tenemos que poner una armadura. En general, este puede ser mejor, el esquema 3 probablemente tiene mayor detallado, implica colocar una armadura inclinada, pero va a terminar generando un mejor control de esta fisura localizada. Este también es bueno, podríamos rankearlos, este también es bueno, probablemente no tan bueno, porque tiene una cantidad de armadura suficiente en esa misma zona, y este otro probablemente no es el mejor de todos. También va a tener armadura cosiendo esto, pero no lo va a controlar de manera tan simple, pero se suele utilizar. Entonces, aquí tenemos esta aplicación de los esquemas de biela y tensor, la caracterización, la ubicación de la región tipo D, para que quede bien claro que hay que resolverlo de esa manera, la frontera con la región tipo B, y en este caso, como habíamos dicho en algún momento, estaríamos resolviendo tanto la región tipo D como la tipo B con esquemas adecuados de bielas y tensores que además son consistentes entre sí, es decir, es un único esquema de bielas y tensores con una morfología bien determinada en la zona de la región tipo B y con una morfología que puede cambiar según estos tres esquemas en la zona de la región tipo D. Esto que estamos viendo acá es básicamente la materialización de este tipo de apoyos. Una morfología un poco rara. Aquí hay unos tetones de apoyo bastante grandes, pero es la aplicación de esto. Pero en realidad aquí vamos a mirar con mayor detenimiento el dintel. Más que las narices de las vigas, lo que sea, vamos a mirar el dintel. Y el dintel lo que tiene es una geometría particular que lo define como elemento de gran altura. Observen que aquí tenemos esta luz, desde aquí hasta aquí, esto es la luz de la ménsula, y la altura es esto, es decir que claramente son elementos de gran altura. Si se hace el análisis en términos de regiones tipo B y tipo D, esto va a dar que es toda una región tipo D, absolutamente todo, incluyendo la columna y hasta por aquí abajo, es decir que no hay aquí mucha región tipo D que analizar, esto es toda una región tipo D, y sigue hasta una porción de la columna por debajo. Tiene las cargas superiores concentradas, o sea que es región tipo D por carga, por discontinuidad geométrica, por discontinuidad absolutamente de todo. Entonces, el camino, como esto es muy particular, no se va a poder resolver a partir de ninguno de los esquemas típicos, y lo que se hace, o lo que se ha hecho en este caso, es hacer un modelo de elementos finitos, a partir del cual se han encontrado las isostáticas, no las isostáticas, sino las cruces de tensiones que insinúan la forma y el trazado de las isostáticas y nos dicen por dónde están las tracciones y por dónde están las compresiones y por lo tanto nos guían para dibujar el esquema de bielas y tensores. Entonces, a partir de ese trazado de tensiones principales que insinúan las isostáticas, y viendo que estos colores negros corresponden a tracciones y los azules a compresiones, entonces es posible, dibujando los nudos, es posible
hacer o trazar el esquema de bielas y tensores. Los tensores en aquellos lugares en los que haya tracciones y las bielas en aquellos lugares en los que haya compresiones. Y estaremos desarrollando un esquema de bielas y tensores que sigue el trazado de isostáticas de la solución elástica y por lo tanto aquí tenemos la entrega de la compresión a la columna. Esto es simétrico, obviamente. Y entonces estaremos, como decía, haciendo un esquema de bielas y tensores que es adecuado porque no va a llevar a un campo de fisuración demasiado excesivo, ya que está bastante de acuerdo con la solución elástica a través de sus trayectorias de isostáticas o sus trayectorias de tensiones. Por último, vamos a ver un caso de un problema tridimensional, que sería el caso de un cabezal de pilotes. Todos los casos que vimos hasta ahora eran bidimensionales, eran planos, pero por supuesto los esquemas de bielas y tensores permiten resolver también problemas tridimensionales sin ningún problema, con la única salvedad de que hay que utilizar reticulados espaciales, pero que también pueden ser isostáticos y también se pueden resolver de esa manera. Entonces, supongamos que tenemos un pilar, como puede ser el pilar que vimos anteriormente, que es este elemento que tenemos aquí, y que entrega un axil y un momento. Así. Entonces, eso está reducido en un punto como puede ser este punto central del pilar y es entregado al cabezal de pilotes. El cabezal de pilote, propiamente dicho, es este paralelepípedo que tenemos aquí. Esto es. Entonces, por encima tiene el pilar, que es este, y por debajo tiene los pilotes. Y lo que tiene que hacer ese cabezal de pilotes, que es claramente una región D tridimensional, es transferir este par de acciones a 4 reacciones, una en cada uno de los pilotes, que no tienen por qué ser iguales, pero que aquí se asume que son solamente fuerzas axiles en el pilote. Obsérvese que estas dos fuerzas pueden ser equiparadas estáticamente a una única fuerza aquí, ¿no? Donde esta distancia es igual a este momento dividido la fuerza P. Bien, entonces, es posible perfectamente equilibrar esta fuerza con una determinada excentricidad, con estas 4 fuerzas axiles. Lo que podría llegar a suceder es que R2 y R3 fuesen de tracción, pero eso lo dirá la resolución estática del problema. En definitiva, se puede trazar un esquema de bielas y tensores, que sería este, el esquema de bielas y tensores, con la salvedad de que es tridimensional, es 3D, solamente eso. Entonces, en ese esquema, lo que se hace es, a través de un reticulado tridimensional, plantear un esquema que sea estáticamente equilibrado. Y este que tenemos acá lo es. Este reticulado tridimensional se puede resolver, por ejemplo, con un programa de barras de elementos finitos. Y aquí lo que se tiene es, para equilibrar la acción superior, esta es 2 fuerzas de tracción aquí y otras 2 fuerzas de compresión aquí. Y a partir de ahí se dibujan las bielas y los tensores del reticulado tridimensional, se resuelve y luego se materializa, recordando que tenemos que, en todos los lugares donde tenemos un tensor, tenemos que colocar una barra. Y entonces, para esa resolución, que vimos anteriormente, el mismo esquema tridimensional, por ejemplo, observando el plano inferior del cabezal de pilotes, vemos que estos 4 tensores han sido materializados de la siguiente manera.
En planta, esos tensores, los nudos del reticulado tridimensional estarían acá. Este es el plano inferior del cabezal de pilotes, es decir, es este plano, un corte por este plano. Los nudos serían esos. Los tensores del reticulado tridimensional son estos. Son esos valores. Pero luego en la práctica, cada uno de estos tensores se representa con una cantidad de barras, que son estas, desde aquí hasta aquí, esta sección transversal, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Dando la idea de que estamos trabajando con esfuerzos realmente grandes, porque tienen que ser materializados por una gran cantidad de armaduras de gran diámetro. Bueno, de esta manera terminamos la clase de elementos de gran altura, que será complementada con el dictado del trabajo práctico correspondiente.